con el economista, ex viceministro de Economía y profesor en la Universidad del Pacífico, Enzo de Felipe, a quien le agradezco por acompañarnos esta noche para abordar ese tema que realmente debería preocuparnos por lo que va a significar si termina siendo aprobado, un bombazo fiscal a todas luces. Escuchemos qué es lo que dijo ayer primero el presidente de la Comisión de Presupuesto, el ministro de Economía, el propio ministro de Economía, Rodolfo Acuña, sobre este tema a la salida de la Comisión de Presupuesto. Escuchemos. Día estaban reclamando porque debiéramos de atender también el tema de las pensiones de los profesores. Eso cuesta 10.000 millones de soles en su aplicación. ¿De dónde sacamos 10.000 millones de soles de golpe? No hay forma. Creo que aquí lo que debemos estar discutiendo es sobre si el tribunal va a modificar su posición respecto al gasto que tiene, o la iniciativa de gasto que tiene el Congreso. Creo que está haciendo mucho daño este tema, ya se ha dicho, el Consejo Fiscal también lo ha advertido. Esperemos que ahora con la nueva administración la posición también varíe. Se debe cerrar esa opción que tiene el Congreso de, digamos, seguir disponiendo o dispensando gastos, ¿no? Y por lo menos el mismo Congreso debería ser más cauto en ello. Entonces, la cara del ministro lo dice todo, ¿no? Y solo un dato adicional o un comentario adicional. El presidente del Banco Central de Reserva, el doctor Julio Velarde, dio una entrevista a el podcast de la Universidad del Pacífico, a modo UP, y dijo esto, no sobre este tema en específico, pero sí a nivel macro. ¿Qué está pasando justamente con el Congreso y el tema de aprobar proyectos de este tipo? Escuchemos. Hemos visto un Congreso que presta menos atención a lo que decía el MEF, un Congreso que está autorizando normas casi irresponsablemente, el gasto corriendo creciendo fuertemente, todavía frente tenemos varias fortalezas. La parte monetaria sí creo que está fuerte, pero un fisco débil a la larga es una amenaza. No es una amenaza inminente, no creo que se produzca en los próximos años siquiera, pues nos va debilitando a futuro. Las señales de alerta, Enzo, están bastante claras por parte del ministro de Economía y del propio presidente del Banco Central. A ver, y tenemos por otro lado un presidente de la Comisión de Presupuesto, digno representante de este Congreso, como Alejandro Soto, que literalmente pecha al ministro de Economía y le dice, no vamos a aceptar menos del 10% o más del 10%. Mira, antes que nada, gracias por la invitación. Omar, eso es abiertamente anticonstitucional, ¿no? O sea, el Congreso no tiene ni iniciativa de gasto. Entonces, estar diciendo que el presidente de la Comisión de Presupuesto que el Congreso no va a aceptar algo va absolutamente en contra de ese parámetro constitucional. Y sobre todo cuando estamos hablando de una situación fiscal que se viene debilitando, sobre todo por medidas del Congreso. Ya, pero para que la gente entienda, ¿qué es lo que está a punto de aprobarse? Porque esto ha pasado ya con la aprobación, ojo, con los votos de Fuerza Popular, hay que decirlo, con votos de Fuerza Popular, que va a hacer gobierno en solo algunos días. Está aprobando un crédito de casi 10.000 millones de soles, que yo señalo y me corregirás, a todas luces sería un bombazo para la caja fiscal. Sí, para que entienda el público, un crédito complementario es simplemente una autorización para gastar dinero que no estaba previsto en el presupuesto. Para eso tenemos un presupuesto que está financiado. Bueno, si la Comisión de Presupuesto ha autorizado o ha aprobado autorizar un gasto extra de 10.000 millones de soles. Un montón de ceros, la gente no entiende. 10.000 millones de soles es casi 1% del PBI y estamos hablando del crédito suplementario más grande de la historia. De estos 10.000 millones, una parte, 3.000, lo podemos pagar porque como los precios de los minerales están altos, hemos tenido una mayor recaudación. Usualmente lo que haces es, bueno, con eso reduzco el crédito fiscal, el déficit fiscal, que está autorizado a que sea 1.8% del PBI. Bueno, no han hecho eso. No solamente están gastándose este dinero extra, sino están gastándose muchísimo más. Y eso es una consecuencia de todas esas medidas populistas que han venido aprobándose meses atrás, con los votos de todo el espectro político, ¿no? Ahí sí no hay diferencia entre izquierda y derecha. Ahora, sin embargo, uno diría, bueno, quizá esos 10.000 millones de soles, Omar, vayan para
gasto de capital, es decir, para infraestructura, puentes, obras del fenómeno del Niño y todo aquel tipo de gasto que permita desarrollar la economía. Pero lo que vemos, según la propia presentación del Ministerio de Economía, es que estamos hablando de bonos a 435.000 docentes, incremento de remuneraciones a 12.000 docentes de institutos tecnológicos, incremento de remuneración de 30.000 docentes universitarios. Es decir, hay mucho bono y aumento de sueldo que se está repartiendo con esta plata. Lo cual es terrible porque fíjate que las medidas de incremento de gasto corriente, si es que entramos a una época de vacas flacas, o sea, el precio de los minerales está altísimo, tenemos altos ingresos, si eso cae, no vamos a tener cómo reducir el gasto corriente. Pero eso no es todo. A ver, el problema es mucho más grande. Esos 10.000 millones van directos, 6.000 millones van directo al déficit fiscal, pero eso no te cierra los números. El MEF ha sido bastante opaco con respecto a si es que tienen financiado el presupuesto del año 26, el que tenemos ahora, porque le han venido metiendo un montón de gastos que no estaban previstos. A ver, ¿cómo es eso? ¿Cómo es si tienen financiado el presupuesto de este año? No, es decir, ¿han dicho que hay plata y no hay plata? Exactamente, porque lo que ocurre es que vienen estas leyes totalmente populistas que quieren darle derechos que no podemos pagar. El dinero no es ni derecha ni izquierda, es bien sencillo. Aquí hay tanta cantidad de plata que se puede pagar. Han aprobado leyes que autorizan gastos que no podemos pagar y hay que de algún lugar hay que sacar el dinero. Esa cantidad de dinero extra, el MEF no ha dicho cuánto es en total. De esa cantidad de dinero extra, una parte se está autorizando a gastar con este crédito suplementario. Pero probablemente el siguiente gobierno vaya a tener que pedir otro para poder cumplir con estas medidas populistas. A ver, para aterrizarlo incluso mucho más, recuerdo, hace 2 semanas nada más en Cuarto Poder se emitió un reportaje donde hablábamos de los riesgos del fenómeno del Niño y la propia ANIN, la propia Autoridad Nacional de Infraestructura, señalaba en este reportaje que no tenía plata para las obras de prevención del fenómeno del Niño. Así de simple. Así de simple. No tenía plata. Bueno, en este crédito suplementario le están dando al ANIN 200 millones. Lo mismo que le están dando, ¿sabes a qué? A los panamericanos, porque somos tan ricos, podemos gastar en panamericanos. O sea, en este crédito suplementario estoy mirando, tiene 210 millones para la cartera gobierno de ANIN. Sea, me estás diciendo que, no, digamos, en este presupuesto preocupa igual el fenómeno del Niño, que amenaza con ser uno de los más devastadores que se hayan visto, y esperemos que no, pero amenaza con eso, a los Juegos Panamericanos. Es lo mismo, 200 millones de Juegos Panamericanos, lo estoy mirando acá. 200 millones. Y, como te digo, no cierran los números. El MEF no ha dicho si con los ingresos que prevé obtener de aquí a fin de año, o sea, es un crédito suplementario, estamos 1 de julio, ha pasado medio año y ya tenemos un crédito suplementario. O sea, esto es bien serio. ¿Cuál es el riesgo? Ya no pensando claramente al gobierno de José María Balcázar, esto pues no le interesa, bueno, lamentablemente es consecuencia de decisiones de este gobierno, porque estas medidas populistas han tenido que observarlas. No solamente no las han observado, o sea, han dicho, estoy de acuerdo. Bueno, ahí está Rodo, que lamentablemente yo le tengo mucho cariño, pero bueno, está con cara de funeral. Él aceptó estas medidas que no podemos pagar, ahora va al Congreso y está, oye, ¿ahora dónde sacamos la plata? Ya, pero ¿qué va a significar esto para el siguiente ministro de Economía? Así tú pongas una estrella en el Ministerio de Economía, así Velarde se quede en el Banco Central de Reserva. ¿Qué va a significar esto en términos concretos para el siguiente gobierno? Es una papa caliente, pero una papa caliente gigante, ¿ya? Entonces el siguiente ministro de Economía va a tener que mochar un montón de partidas y sobre todo lo que debería hacer, y no sé si lo van a hacer por un tema político, es presentar acciones de inconstitucionalidad, porque estos gastos no previstos son medidas populistas que van en contra de la estabilidad del Perú y que además son inconstitucionales.
Yo no soy un jurista, pero yo sé que el Congreso no tiene iniciativa de gasto. Y ahora tienes el presidente de la Comisión de Presupuesto diciendo que no vamos a aceptar que se gaste menos que tanto, que lo que le ha propuesto el ministro, que es lo que puede pagar. No vamos a aceptar que se gaste menos en las cosas que nosotros queremos que se gaste. Recuerda, el presupuesto lo aprueba el Congreso. Ahora, además de que apruebe el Congreso, el presupuesto, le han metido más gasto y ellos quieren decidir la cuadratura del círculo. Ahora, me da la sensación de que en las proyecciones que hacen para aprobar este tipo de créditos suplementarios gigantescos, la expectativa está en que el precio de los metales va a seguir alto por siempre. Sí, porque además estas medidas populistas no solamente implican un gasto imprevisto este año. ¿Con qué vamos a pagar estos gastos permanentes que el ministro de Economía ha dicho son 3.500 millones? Oye, estamos hablando de miles de millones, así como que quien habla de 4 soles. A ver, y en el fondo, cuando uno trata de entender, porque yo no creo que en el Congreso de la República no entiendan estos riesgos, y no creo que en Fuerza Popular y la propia Keiko Fujimori no entiendan esto. De hecho, conversaba con Marco Vinelli, él entiende, economista además, entiende muy bien de esto. La pregunta es, ¿por qué se hace? ¿Y por qué se hace de esta forma cuando ya no hay pleno? Por ejemplo, ya acabó el pleno. ¿Por qué insisten a esta altura cuando ya incluso la segunda vuelta ya acabó? Yo no sé. Como tú entiendo la estrategia política, bueno, pues todo el mundo es populista, nosotros no queremos ganar por las elecciones, ahora no lo entiendo. Es tremendamente irresponsable. Estamos 1 de julio, este gobierno se va el 28 y está pidiendo el crédito suplementario más grande de la historia y que además probablemente no cierre cuentas para el año 26. Una última pregunta para enganchar con lo que vamos a conversar más adelante, que es los riesgos del fenómeno del Niño. Y efectivamente, se está destinando más de 200 millones a la NIN. Creo que en total, Rodolfo Acuña ha dicho que para el tema de prevención del fenómeno del Niño se están destinando 300 millones de soles. Pero la pregunta es... De 9.500. Sí, claro, de 9.500. Pero la pregunta es, si lo que se vaya a hacer ya para julio, agosto, va a alcanzar, va a llegar para prevenir un niño que parece va a ser devastador en diciembre, enero? Mira, solamente el niño te puede costar medidas de prevención de acá a fin de año que 3.000 millones. O sea, pero estamos empezando con los 10 veces más. 10 veces más de lo que se ha programado. Lo que pasa es que si 10.000 millones es 1% del PBI y la potencial pérdida es varias veces eso, tú deberías meter, o sea, tiene sentido. Para eso, por eso es que tenemos la fortaleza fiscal que tenemos, para que cuando vienen esas situaciones imprevistas, tengamos con qué enfrentarlas. Para eso es, ¿ya? Entonces, tiene sentido económico el gastar 10.000 millones, por decir un número grande, 1% del PBI en medida de prevención, que no va a ser eso, por supuesto, porque tú vas a evitar una pérdida mucho mayor. El asunto es que ya tenemos una situación fiscal que está al límite. El déficit fiscal sin niño, ya que está aprobado 1.8, con este proyecto de ley ya llegas a por encima, lo cual es simplemente son medidas irresponsables. Muchísimas gracias, como siempre, a Enzo De Filippi, ex viceministro de Economía, profesor en la Universidad del Pacífico. Vamos a una pausa y venimos para seguir hablando de este tema, que es un riesgo, francamente, que debería preocuparnos y sobre todo a las autoridades.